Bueno, vamos a comenzar con la información. El secretario de Salud, David Kersenovic, destacó que la influenza H3N2 presente peligro de convertirse en una pandemia. Bueno, pues Kersenovic llamó a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza. Indicó que solo se ha registrado un caso de esta enfermedad en el país. Se trató de una mujer de 80 años que vive en la Ciudad de México y que se encuentra afortunadamente estable. Pidió que cualquier persona que tenga síntomas de gripa, pues use cubreboca, lo recomendable por supuesto, para evitar los contagios. Mientras tanto, la Organización Panamericana de la Salud detalló que el subclado K de la influenza H3N2 ha mostrado un rápido incremento en Europa y en varios países de Asia, donde representa una proporción significativa de los virus analizados, mientras que en países pues relativamente cercanos al nuestro, como es el caso de Estados Unidos y Canadá, también registran un ascenso sostenido. Fíjese, de acuerdo con la evidencia disponible, los síntomas de la variante H3N2 son los mismos de cualquier influenza estacional, que son pues la fiebre alta, el dolor de cabeza, el dolor muscular y también articular, y por ahí también hay tos seca, congestión o secreción nasal, dolor de garganta, cansancio extremo, y las medidas que han probado ser efectivas para limitar la transmisión de virus respiratorios son el lavado frecuente de manos, cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar, ventilar espacios cerrados, acudir a vacunarse, que es lo más importante, contra la influenza, COVID-19 y neumococo. Según la edad, en caso de fiebre, por ejemplo, hay que quedarse en casa. Si una persona da positivo a la influenza, pues buscar atención temprana y recibir tratamiento antiviral. Pues prácticamente todas las recomendaciones también que nos dejó en aquel momento el COVID-19 durante la pandemia. Que antes de ir con nuestro entrevistado, el doctor Manuel Lavariega, déjeme informarle que la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió 104.302 kilómetros del país durante 2025, lo que equivale a más de 2.6 vueltas a la Tierra. La presidenta Claudia Sheinbaum recorrió 104.302 kilómetros del país este año, lo que representa 2.6 vueltas a la Tierra. 84.407 kilómetros recorridos por vía aérea y 19.965 por vía terrestre. 8 vueltas a la Tierra le dimos este año. Las cuales se dividieron en 2 visitas a Aguascalientes, 3 a Baja California y Baja California Sur respectivamente, 5 a Campeche, 4 a Chiapas, 3 a Chihuahua, 2 a Coahuila, 4 a Colima, 2 a Durango, 10 al Estado de México, 3 a Guanajuato, 6 a Guerrero, 10 a Hidalgo, 3 a Jalisco, 4 a Michoacán, 6 a Morelos, 4 a Nayarit, 3 a Nuevo León, 5 a Oaxaca, 9 a Puebla, 6 a Querétaro y Quintana Roo respectivamente, 4 a San Luis Potosí, 3 tanto a Sinaloa como a Sonora, 4 a Tabasco, 3 a Tamaulipas y Tlaxcala respectivamente, 10 a Veracruz, 4 a Yucatán y 3 a Zacatecas, además de 22 eventos en la Ciudad de México. Las entidades más visitadas, sin contar la capital del país, fueron el Estado de México, Hidalgo y Veracruz. Estas últimas 2 por las lluvias atípicas que ocurrieron en octubre, mientras que los menos visitados fueron Aguascalientes, Coahuila y Durango. La presidenta Sheinbaum también precisó qué fue lo que realizó durante estas giras: inauguraciones y revisión de obras de carreteras, hospitales y clínicas. Adrián Caloca, Heraldo Media Group. Bueno, oiga, volviendo al tema de salud en esta temporada, saludo con mucho gusto al doctor Manuel Lavariega Saráchaga, médico cirujano y por supuesto también colaborador. Qué gusto, doctor, que nos esté visitando el 25 de diciembre además. Es un gusto, aquí estamos listos para platicar de temas de salud. Gracias. A ver, hay muchos temas. Estaba primero el contexto que pusimos sobre el tema del H3N2. Ya lo platicamos ayer, pero hay que reforzarlo sin duda. ¿Cómo comenzar a hablar al respecto? ¿Qué hay que saber de esto? Bueno, esto, como ustedes saben, es una situación que es transicional, es momentánea, es obviamente relacionado a la época de invierno, pero no deja de preocuparnos para bajar la guardia y estar muy atentos y prevenidos. Ya conocemos estas medidas generales que
hemos visto y que nos dejó como enseñanza la pandemia de COVID-19, el lavado de manos constante, el uso de cubrebocas, ventilar la casa y las habitaciones. Sobre todo también es importante estar atento de los síntomas, no automedicarse y recibir atención médica oportuna. Con esto creo que estamos básicamente cubiertos, pero fundamental también es la aplicación de las vacunas. Hay que vacunarse, hay que dejar fuera todos estos mitos y todos estos puntos negativos que se han generado por algunos comentarios y que generan desinformación y pues también lamentablemente desalientan a la gente a poder vacunarse. ¿Cuáles son las características de esta enfermedad que ha llegado? H3N2 genera un caso confirmado hasta la fecha. De acuerdo al último boletín epidemiológico, ha sido solo un caso, pero el tema es la alta contagiosidad del virus. Entonces es importante mantener estas medidas que hemos mencionado para disminuir y que se quede en ese caso nada más. No es algo que vaya a poner en peligro la vida de las personas, sí puede llegar a complicarse, sobre todo por un tema respiratorio, pero es importante hacerlo saber. No hay que generar alarma, no hay que generar miedo. Es como las gripas comunes que tenemos, 5 días de síntomas, regularmente remite solo, tratamiento sintomático y listo. Pero sí poblaciones especiales, sobre todo adultos mayores, niños, personas con alguna enfermedad crónica descontrolada y también personas que tienen alguna condición de su sistema inmune bajo, es decir, pacientes con cáncer que tienen tratamiento en quimio, radioterapia, pacientes post-trasplantados con insuficiencia renal, insuficiencia hepática, podrían presentar mayor posibilidad de complicaciones. Totalmente. Ahora, en esta temporada, de repente nos puede agarrar influenza, COVID, gripe quizá común. ¿Cómo poder diferenciarlas? Porque son similares, ¿no? Los síntomas de repente. Sí, los síntomas de todas estas enfermedades respiratorias son muy parecidos, ¿no? Todos tienen dolor articular, todos tienen ataque al estado general, fiebre, puede incluso llegar a generarse la pérdida del gusto y del olfato. Pero comparten síntomas, sí, hay que hacer tal vez pruebas rápidas para poder hacer un diagnóstico más preciso. Obviamente la parte clínica, la exploración física, la historia clínica es algo importantísimo para poder hacer un diagnóstico presuntivo, pero característicamente H3N1 genera fiebre súbita, genera mucho dolor articular, genera malestar general. COVID regularmente pierden gusto y olfato y la influenza H1N1 es este cuadro catarral también que lleva de manera súbita con fiebre, con dolor de cabeza y que nos impacta en nuestras actividades diarias. De aquella época del COVID que suena de repente cerca, pero ya tiene algunos años, doctor, ha bajado considerablemente, ¿verdad? El número de contagios, el número de casos. Ha bajado considerablemente, sí es importante mencionar que existe un subdiagnóstico porque muchos pacientes, ya saben que es COVID y de alguna manera ya se quedan más tranquilos, ya no genera este miedo que generaba en la pandemia y se quedan en casa, tal vez con algún tratamiento sintomático, en contacto con su médico y esto ya nos permite estar un poquito más relajados en cuestión de la posibilidad de complicaciones, pero no hay que relajar la guardia respecto a la prevención. Entonces, por eso lo vamos a enfatizar mucho. Estas medidas generales que ya hemos comentado son fundamentales. Totalmente. Bueno, dejamos a un lado estas enfermedades respiratorias y quisiera entrarle a otro tema que también está causando quizás cierta preocupación en regiones de nuestro país, que es el sarampión, doctor. Sí, el sarampión ha tenido un repunte importante, una enfermedad viral que, de alguna manera nos está cobrando la factura por esta falta de vacunación que justo nos generó la pandemia, estos esquemas parchados, esta vacunación incompleta que también nos dejó el COVID. Entonces, hoy estamos generando el costo de esta situación. Entonces, por eso es importantísimo revisar los esquemas de vacunación de los chiquitos. Hay una vacuna que se aplica a los 6 meses, a los 12 meses, perdón. La siguiente dosis es a los 6 años. Y si alguien no está seguro de haberse vacunado, recibir una vacuna en la edad adulta, ¿no? Como prácticamente puede suceder en alguno de nosotros. Idealmente esto es en los menores de 50 años. La segunda dosis también en los mayores de 50 años se aplica 4 semanas después, pero teóricamente con una dosis estaría completándose este esquema de vacunación en los adultos y completar el esquema de vacunación en los chiquitos, como les comentaba, a los 12 meses y a los 6 años para que tengan sus esquemas completos. Y esta es la única manera, es una vacuna completamente efectiva, segura, eficaz y que nos va a prevenir estas complicaciones, porque lamentablemente el sarampión sí puede llegar a generar secuelas neurológicas sobre todo, entonces por eso es importantísimo tener esquemas completos. ¿Cuáles son los síntomas para la gente que nos está? ¿Cuáles son los síntomas
¿Y cómo se puede contagiar el sarampión? El sarampión es contagiosísimo, de hecho es una de las enfermedades virales más contagiosas que existen. Se transmite por medio de gotitas de saliva, se transmite por medio de la saliva que generamos al hablar, al estornudar, al toser. Incluso puede generar el virus una posibilidad de generar contagio en algunos fomites, sobre todo pues en algunos objetos o superficies. Entonces, por eso es importantísimo tener estas medidas generales que hemos tocado. Característicamente es una erupción que se genera en la piel, empieza en el centro y se distribuye hacia el exterior, hacia las extremidades. Regularmente empieza en el tronco y en la carita y de ahí se va extendiendo hacia las extremidades. Es una enfermedad que pues prácticamente se autolimita, pero bueno, pues genera este riesgo de complicaciones. Y es importantísimo vacunar, porque si en este país, en nuestro país, tenemos 15 días sin reportes de un solo caso, se acabó el problema, porque el ciclo es corto. Entonces, si vacunamos y tenemos 0 casos en 15 días, prácticamente podemos decir que erradicamos nuevamente la posibilidad del ciclo del sarampión. Entonces, por eso es importantísimo tener 0 casos en 15 días y las vacunas. Eso es importantísimo. Bueno, ese era un segundo tema y aprovechando que lo tenemos aquí, doctor, quiero entrarle a un tercer tema que está relacionado a estos días, sobre todo a estas épocas en donde, bueno, pues la comida le entramos con singular alegría, ¿no? Quizá ayer, quizá hoy al recalentado también. ¿Qué debemos de saber? Porque de repente decimos, oye, me siento mal al otro día, hay enfermedades. ¿Por dónde comenzar a hablar de este tema, doctor? Qué buen punto, estimado Manuel, porque aquí es una situación que es muy importante. Prácticamente en esta época, en esta fecha, consumimos dietas que van entre 3.500 y 4.000 calorías, que esto prácticamente es el doble del consumo normal que regularmente tenemos. Y más o menos en estas fechas subimos en cuestión de peso de 3 a 4 kilos. Entonces, a partir de ahí empieza el punto, ¿no? El sobrepeso y la obesidad es una condición que genera riesgo para enfermedades cardiovasculares y cardiometabólicas, diabetes, hipertensión, riesgo de infartos, grasas altas en sangre, síndrome metabólico y también ortopédicas, porque el peso pues, nos impacta en nuestras articulaciones, ¿no? Las rodillas, la cadera. Entonces, vemos mayor tasa de complicaciones, sobre todo de enfermedades descontroladas, diabetes, hipertensión, mayor riesgo de infartos, también es importante. Entonces, vale la pena considerar hacer conciencia. No se trata de que dejemos de comer, se trata de que hagamos conciencia en las porciones de alimentos que consumimos y sobre todo las porciones de alimentos que tienen un exceso de carbohidratos o un exceso de grasas o un exceso de sodio. No se trata de dejar de comer y de no disfrutar estas fechas, pero se trata de hacer conciencia. ¿Cómo comemos y qué comemos? ¿Cómo comemos y qué comemos? Sí, por supuesto, porque de repente no vemos pues la cantidad de proteínas que tiene, sino lo rico que sabe. Porque también es importante, pues las proteínas yo creo que está perfecto, a menos de que exista alguna restricción por un tema, por ejemplo, de enfermedad renal. Proteínas como el pollo, el huevo, el pavo, la res, el puerco, todas estas proteínas de alto valor nutricional está perfecto. Pero el tema son los azúcares que tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, la ensalada que tiene bombones, que tiene azúcar, que tiene la ensalada de manzana, o el exceso en pasta, o mucho arroz, mucho frijol, el ponche. Entonces, todo esto es importante, pues que hagamos conciencia para no generar una situación de riesgo y sobre todo en personas que viven con diabetes y que pueden llegar a descontrolarse. Y finalmente, algunas recomendaciones para la gente que amanece dañada también, pues en estos días, la famosa cruda, ¿no? Que también dices, oye, se me antoja quizá algo picoso, algo caldoso. ¿Es bueno, es malo? Porque, bueno, la hidratación es sobre este punto, yo creo que la mejor recomendación, ¿no? Sí, la hidratación es fundamental siempre, pues después de una resaca, después del exceso de bebidas alcohólicas, que bueno, sugerimos no consumir un exceso de las mismas. Las bebidas alcohólicas deshidratan, el alcohol jala agua y entonces esto es lo que genera pues, la deshidratación y los síntomas relacionados. Entonces es importante consumir suficientes líquidos, es importante pues, tener líquidos que puedan estar aportando todo el día a nuestra dieta. Es importante también mencionar, vamos a tener síntomas de 12 a 24 horas después del consumo de alcohol, pero bueno, hay quien dice que por ahí un plato de pancita, un plato de pozole, un plato de alimento con mucho picante, como es la capsaicina que tienen justamente los chiles, pues puede llegar a generar beneficio. Esto es en realidad un mito, lo que genera el picante pues es esta sensación de bienestar con el consumo del picante que bueno, primero genera esta sensación en la boca y que aumenta la temperatura corporal. Entonces, de esta manera pues se genera un poco esta sensación de bienestar, pero en realidad lo que tenemos es que estamos deshidratados. Entonces, aportando líquido, aportando
aportando, por ejemplo, fruta, aportando también pues electrolitos, puede ser una medida suficiente para poder rehidratarnos de manera correcta y bueno, pues no quitarnos la cruda con más alcohol, ¿no? Porque eso nos va a deshidratar más y nos va a hacer sentir peor. Totalmente. Oye, ¿alguna red social, algo más que te gustaría agregar, doctor? Pues nada más la prevención. Lamentablemente, pues muchos accidentes están relacionados al alcohol. He tenido la oportunidad de estar ahí pues, en los servicios de urgencias y lamentablemente de cada 10 casos, 8 están relacionados con el alcohol. Entonces, pues hay que prevenir, hay que hacer esta cuestión pues, de conciencia, tanto en la alimentación como en estos hábitos que pueden llegar a generarnos riesgos. Así que, pues, estén atentos. Les dejo mis redes sociales, DR La Variega Saráchaga, para cualquier duda, para cualquier pregunta. Y bueno, pues disfrutemos al máximo estas fechas con cuidado y precaución. Tocayo, muchísimas gracias por darte una vuelta aquí en Navidad. Felices fiestas. Igualmente, felices fiestas para ti, feliz Navidad para todos los televidentes. Muchas gracias, doctor Manuel La Variega.